Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia. Como dije, estamos dando la serie de Mateo y dije que hay muchos temas que no lo puedo dar en un sermón, pero son muy relevantes al sermón, que es importante que ustedes se asocien ya, podríamos decir, de entrada, para poder entender todo el libro de Mateo, ¿sí? Y uno de otros temas, aparte del reino de Dios que estuve grabando hoy, es esa transición que le dije yo en el sermón. El sermón se llamó Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y que no expliqué lo del reino de Dios, que hoy lo expliqué a la mañana, y hoy a la tarde estoy tratando de explicar la transición que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Cuando vemos, irrumpe Juan el Bautista en el capítulo número 3, vimos del versículo 1 al 6, y vemos la transición del antiguo pacto, que era que vimos, o sea, de la ley de Moisés, al cumplimiento del nuevo pacto, cuando él está anunciando la venida del Señor Jesucristo y el nuevo pacto. Y para eso tenemos que ver varios elementos que son claves para la interpretación de este evangelio según Mateo. Entonces la transición empieza con Juan el Bautista. Él, podríamos decir, vio como una puerta que gira, o eso parte de una bisagra. Bueno, él es como, cierra ese periodo de profecía, porque el Señor Jesucristo dice que es el último profeta. Y él cierra ese periodo que profetizaba la venida del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Pero a la misma vez él estaba anunciando que ya era inminente la llegada del Mesías y del reino que estuvimos hablando hoy a la mañana. Él, vemos que está anunciando ese cumplimiento profético, cuando estuvimos el domingo aprendiendo en Mateo capítulo 3, versículo 3, cuando él decía que es la voz que clama en el desierto, y que él preparaba el camino del Señor, y él, acuérdense, estaba cumpliendo lo que el profeta Isaías en Isaías 43 había anunciado, esa voz que clama en el desierto, o Malaquía. Y él, de ese periodo, podríamos decir, de silencio de 400 años, él rompe ese silencio por medio del Señor Jesucristo. Todos esos profetas veterotestamentarios que estaban anunciando la venida de este rey o de este Mesías, bueno, Juan el Bautista era el último de ellos. Esa promesa que tanto se estaba anunciando llegó a su fin. Y llega a su fin con este último profeta, que es que prepara el camino para que la gente prepare su corazón para arrepentirse. Y el tema principal que vimos el domingo es arrepentiros porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, la ley de Moisés prometía, acuérdese, si se acuerda, promesas, había bendiciones terrenales, y acuérdese también si guardaban el pacto a esa gente, pero la ley había sido dada no para que podían justificar, ser justificado guardando esa ley, porque eso no, la ley le mostraba a ellos su condición pecaminosa, ¿sí? Aunque muchos malinterpretaron eso. Este bautismo de Juan que estamos viendo ahora en estos estudios exigía un arrepentimiento, ¿sí? Pero no era un cumplimiento legal, como vamos a ver el domingo que viene, que muchos venían caminando, ¿no? Como muchas personas vienen a hacer cosas en la iglesia, pero no había un arrepentimiento sincero. Entonces el bautismo de Juan, o sea, el bautismo de arrepentimiento que vimos en Mateo 3, versículo 6, se bautizaban para arrepentimiento, para ello, pero de alguna forma simbolizando una purificación, pero preparándolo, pero no había perdón de pecados, sino preparándolo para aquel que iba a bautizarlos, el Señor Jesucristo, con su muerte y resurrección. Se acuerda que él lo bautizaría en su Santo Espíritu, pero era una preparación para que el pueblo se arrepintiera. Lo que estamos viendo, si se están perdiendo, es esa transición que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Juan el Bautista marca esa transición, o cierra, podríamos decir, para la venida del Señor Jesucristo. Y eso es lo que vemos, porque más adelante lo vamos a ver,
que había un bautismo superior. ¿Cuál es? Bueno, vamos a ver el bautismo, por supuesto, del Señor Jesucristo, porque Él, vamos a ver más adelante este domingo, si Dios quiere, como dice que Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero el tema que quería grabar ahora para que quede claro, esa transición que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, esas promesas, disposiciones, todo del antiguo pacto que había hecho con Israel a través de Moisés, que estaba asociado con la ley, acuérdese, leyes civiles, leyes sacerdotales, del sacerdocio levítico, iban a ser reemplazadas o perfeccionadas, y esto es importante que lo puedan entender, por un nuevo y mejor pacto, y iba a ser establecido por el Señor Jesucristo. Ahora, dicho todo esto, ¿qué implica esta transición? ¿Qué es este cambio? Bueno, no es un nuevo mejor, y mejor cambio, sino que había un cambio fundamental, incluso en la calidad y la naturaleza en la relación que Dios iba a tener con la humanidad. Porque en esa época, podríamos ser en esa disposición anterior, como Dios trataba en el Antiguo Testamento, se basaba en base a la relación que tenía con Moisés, los sacerdotes levíticos, ¿sí? Pero ahora los mediadores no iban a hacer eso, no iban a tener sacrificios y tenían que en esa época mediar por medio de los sacerdotes. Y yo sé que muchas de estas cosas ustedes lo saben, pero es importante que yo pueda explicarle esto para que puedan entender como algunos, incluso reformados, malinterpretan vamos a decir, el bautismo es una nueva administración para bautizar bebés. Y eso no es así, porque hay que entender todo lo que les estoy explicando, que es un poquito complicado, para que puedan entender que no es lo mismo. Porque cambia la transición, los mediadores ya no es Moisés, ya no son los sacerdotes levíticos, sino que ahora es Jesucristo. Él es el mediador de un pacto superior y mejor y eterno. No es una nueva administración del antiguo pacto. Eso es importante, no es la continuidad de sustancia del pacto de gracia que estaba a lo largo de la redención del Antiguo y Nuevo Testamento. No, hay discontinuidad en el sentido en el nuevo pacto, porque la naturaleza ahora es interna y personal en el nuevo pacto. Por eso es que hay que arrepentirse para entrar en este pacto. Y aunque estos conceptos son difíciles, es importante que lo puedan entender. No digan, no, yo no creo en bautizar bebé, ya está. Pero tienen que entender porque hay teólogos que defienden fuertemente esto. Y se ponen a hablar de estas cosas. Entonces, no, porque hay continuidad de los pactos, del pacto de gracia con Abraham. Ah, sí, dice el bautista. Bueno, por eso hay personas que creen fuertemente esto y uno tiene que saber estas cosas, amados. Debemos ser maduros para poder entender y aprender estas cosas para poder decir, no, no es así. Hay un cambio y este cambio también es en cambio en la ley, porque las leyes que estaban escritas, escuchen, en tablas de piedra, o el pacto, ya no iba a ser así, o normas externas. Iba a pasar en este nuevo pacto una ley que iba a estar escrita en la mente y en el corazón de los creyentes por el Espíritu Santo. ¿Sí? Acuérdese lo que decía Jeremías, haré un nuevo y mejor pacto y escribiré las leyes ¿dónde? En el corazón. Por eso no es una nueva administración del antiguo pacto. Hay una transición, está llegando a su fin. Entonces, y cambia en qué transición también. ¿Qué implica esta transición? Bueno, vimos esto de los personajes, podemos decir Moisés, los sacerdotes, vimos de la ley, pero también el sacrificio. Se pasa ahora en este cambio, todos esos constantes sacrificios que habla, ¿no se acuerda que estuvimos viendo el libro de Hebreos? Que eran constantes sacrificios de animales que no quitaban el pecado. Podría ser que lo tapaban, pero o lo cubrían temporalmente los pecados, cada sacrificio del día del Yom Kippur. Pero el pecado seguía ahí. No eran quitados, no eran borrados. Podríamos decir que aplacaban la ira de Dios temporalmente. Pero esto se cambia según el libro de Hebreos. Si ustedes ven,
a un sacrificio único y perfecto que en el capítulo número 10 nos habla que lo hizo el Señor Jesucristo. Entonces hay un cambio de transición que vemos, esta bisagra de Juan el Bautista, que da final ya. Y esto es muy importante que usted lo entienda, si quiere aprender Mateo, porque ya vemos que no es lo mismo todo lo que va a seguir de acá en adelante, porque Jesucristo empieza, ya está inaugurando el reino de Dios, un nuevo y mejor pacto. Por eso de ahí, amados, que ustedes ven muchas personas que traen cosas del Antiguo Testamento, porque no entiende ese cambio de transición del Antiguo y Nuevo Testamento. Es Nuevo Testamento, es nuevo la cosa, yo no podía buscar en lo viejo y traer a lo nuevo cosas viejas. Por eso usted tiene que entender estas cosas, si es un cristiano. Aunque hay muchas enseñanzas lindas, muchas parábolas y cosas que dice el Señor, debemos entender esto de entrada. Cambia completamente y estos sacrificios cambian. Ustedes saben cuando dice Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo, Juan capítulo 1, versículo 29. Y esto cambia, lo vemos en la cruz, porque hay una remisión completa en la expiación eficaz que hace el Señor Jesucristo por nuestros pecados. Y eso es otra de las cosas, podríamos, que tenemos que entender, que no es lo mismo el Antiguo que el Nuevo Testamento. No hay continuidad de pactos, hay nuevo y mejor pacto. Y esto es importante que lo podamos entender, porque muchos círculos cristianos no han entendido esto y traen cosas del Antiguo Testamento. Y ejemplo, uno de esas que me viene a la cabeza es el diezmo. No podemos traer cosas, es un nuevo y mejor pacto. Entonces la naturaleza del cumplimiento del Antiguo Testamento también cambia, porque la gente tenía que hacer, haz esto y vivirás. Y ellos no podían porque fallaban, porque la ley, la carne era débil, como dice Romanos capítulo 8. Lo que no pudo la carne lo pudo hacer el poder del Espíritu Santo. Y entonces cambian el pacto, o sea, es un pacto de gracia, ¿sí? Pero mostrando el nuevo pacto de gracia la fidelidad de Dios mismo. ¿Y a dónde es esto? En la obra, en la fidelidad del Señor Jesucristo, que Él cumple por nosotros. O sea, no está, haz esto y vivirás. La persona debe ejercer fe, arrepentirse y creer. El pacto, acuérdese, el antiguo pacto tenía promesas, aunque podríamos decir físicas también, pero también dentro de ello, acuerdo que había gente, el pueblo, podríamos decir, salvos y no salvos, los que estaban dentro de la circuncisión o dentro de ese pacto. Pero en el nuevo pacto no, en este pacto de gracia no, podríamos decir la membresía son solamente de regenerados, no están mixtos ahora. Entonces tiene promesas mejores, nuevas y eternas, que están centradas, podríamos decir, en Jesucristo, en la vida eterna, pero en esa unión que tenemos, escuchen, en el nuevo pacto la unión está ahora por medio de Jesucristo. Y estamos unidos en Cristo. Que pierdo la salvación, que la gano, que pierdo la salvación. No, en el nuevo mejor pacto usted no anda perdiendo y ganando salvación. El asunto es que si está en el nuevo pacto, si nació de nuevo, ¿sí? Y el libro de Hebreo es fundamental para poder entender esta transición, porque el libro de Hebreo, amado, le muestra todo esto. Vimos una serie espectacular del libro de Hebreo para mostrarnos que el antiguo pacto ya era anticuado. En el capítulo 8 es clave para poder entender esto, porque el escritor, que no sabemos quién es, hace un argumento para mostrar que eso era anticuado, era imperfecto, era como, creo que la palabra utiliza como un tupos, si no me equivoco en Hebreo 8.5, era como una maqueta, pero no era el original. Esto era tipo, era sombra, era anticuado. Dios entonces estaba anunciando ya por el profeta Jeremías que establecería un nuevo pacto. En resumen, para poder entender esto, entonces esa transición que vemos, que estamos viendo, ese movimiento, que por medio de Juan el Bautista, que se está moviendo el Espíritu de Dios, nos muestra que ese pacto que estaba en el Antiguo Testamento, como lo estaba diciendo, era como una maqueta, era algo provisional.
Es como ese andamio que ponen las personas para construir, los albañiles, para pararse, pero después tiene que sacarse una vez que ya está hecho. O preparaba el camino, podríamos decir, porque eso era como algo que apuntaba, un ayo, también lo dice Pablo, hacia un pacto que era final y un pacto que es eterno. Y esto está centrado, presta atención, en la vida, en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Entonces es importante que lo podamos entender porque es un pacto que es superior al antiguo pacto. ¿Y esto dónde está? Bueno, ustedes saben que en el nuevo pacto la ley no está ya escrita en esto, hace esto, que esto y aquello y a esto, sino que la ley está en el corazón. Ya Cristo cumplió esa ley por nosotros y vino a vivir a nosotros. Entonces es importante que podamos entender el rol que tiene el Señor Jesucristo, o los oficios, y entre uno de esos es el sumo sacerdote, porque la ley ahora está escrito en Jeremías y el libro de Hebreos, que es vital para poder entender esto. Nos vemos que el hombre era incapaz, por eso que vemos Israel vez tras vez fracasar, porque no podía, era incapaz, y podríamos decir que sigue siendo incapaz el ser humano de cumplir la ley. Es imposible en su propia fuerza. Por eso que el hombre debe rendirse al Señor Jesucristo y arrepentirse. No, que yo no salgo, que yo no fumo, que yo no soy buena persona. Amado, nadie va a ser salvo por las obras de la ley. Ni siquiera el mismo Pablo pudo eso, que él cumplía todos esos requisitos y se dio cuenta que no podía porque el mal estaba dentro de su corazón. Entonces estamos viendo la marca de la transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto con Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba anunciando eso. Por eso ahora no sé si me pueden entender con este estudio, cuando él dice, arrepentíos porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. Se terminó lo que esperaban, se acabaron esos sacrificios. Y para usted, quizá que hago esto, que aquello, esas cosas, turbaciones que tenía en su cabeza, que quiero ir luchando como Romanos 7, que hago esto, en Jesucristo un nuevo y mejor pacto, puede tener tranquilidad. El asunto es si usted se ha arrepentido y ha venido el Señor Jesucristo, porque eso es lo que está anunciando Juan. Entonces, y es importante, voy a hablar un poquito de esto, ya que estoy diciendo, en el bautismo de Juan el Bautista, en el bautismo de Juan el Bautista. Debo hablar aparte esto, pero lo voy a hablar como bautista reformado, aunque a muchos no les gustan, a los presbiterianos, paidos bautistas, si quiere como bautista, podríamos decir federalista, que abrazó la confesión bautista del año 1689, ¿sí? La diferencia que hay en el bautismo, porque la Westminster o el paido bautista y el bautista federal, cuando estamos hablando esto de los bautistas y el bautismo, vemos una diferencia fundamental, porque no solamente en bautizar, como decía Juan el Bautista, fíjese que él llamaba a que se arrepintiera. Y más adelante vamos a ver cómo el Señor Jesucristo dice que hiciéramos lo que es justo. Y Él se bautizaba. Pero vemos personas conscientes que se tienen que tener arrepentimiento. No era, vamos a decir, bueno, hay continuidad de los pactos. Como se circuncidaba, vamos a bautizar. No, vemos que no. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué está hablando de esto? Porque, amado, no es lo mismo. Hay una transición. No podemos traer esto es una nueva administración de Juan el Bautista para bautizar, como se hacía en el Antiguo Testamento. No es lo mismo, es un nuevo y mejor pacto. Y eso es importante que podamos entender, porque no va solamente meramente en bautizar, como dice, tanto problema con bautizar. El problema es que ellos dicen, hay que poblar, la iglesia hay que poblar, y cuando usted bautiza a uno, entró dentro de la membresía. No, un bebé que se lo bautizó no entró dentro de la membresía, porque en el nuevo pacto solamente son los regenerados, y la Westminster o los paidos bautistas ven la circuncisión y el bautismo como un sello, o como podríamos decir como el mismo tipo de signo pactual. Están viendo como si fuera lo mismo, circuncisión y bautismo, es el mismo signo. No es lo mismo, amado, porque esto no se puede aplicar a una persona, tiene que ser un creyente.
Y Juan el Bautista no está haciendo ¿cómo podría explicar? Una nueva administración del antiguo pacto. O sea, bueno, era como circuncidar o preparando. No es así, no es un rito diferente para el mismo pueblo. Él exigía arrepentimiento para bautizar. Y lo vamos a ver el Señor Jesucristo también. Aunque cuando lo vemos con el Señor Jesucristo vamos a ver que Él no necesitaba arrepentimiento. Él se identifica con nosotros para bautizarse. Y Cristo se identifica con nosotros porque dice bautizar. ¿Y por qué? Si era solamente porque los que debían hacer arrepentirse. Y si Él no se necesita arrepentir de nada, ¿para qué se va a bautizar? Para identificarse como cabeza federal como nosotros, vamos a ver. Nosotros creemos que la circuncisión y el bautismo reflejan, podríamos decir, dos tipos de comunidades, podríamos decir, diferentes, porque en el Antiguo Testamento sí había, podríamos decir, una comunidad mixta, los que habían nacido de nuevo y los que no, pero en el bautismo, o sea, Juan el Bautista ya empieza a hacer esa separación que después vamos a ver en el Nuevo Pacto, que es solamente para los creyentes. En la primera que vemos nosotros, se los incluían ya por nacimiento, eran circuncidados, creo que era el 8º día. Escuche, pero esto era una circuncisión física, pero eso terminó. Y esto fue, podríamos decir, reemplazado en el Nuevo Testamento, porque estamos hablando de esa transición del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y esto fue reemplazado por la inclusión solamente de una fe personal de las personas que creen, o sea, o se arrepienten y creen. Y esto es esencial para poder entender esta transición del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto. El ministerio, para ir cerrando, de Juan el Bautista, por lo tanto, podríamos decir que es el fin. ¿Conoce la palabra en el griego? Creo que es telón. Creo que, si no me equivoco, Romanos 10 dice que Cristo es el telón de la ley. ¿Cómo es eso? Bueno, la palabra sería fin. O podría, si no me entiende, es como algo que se baja. Bien, cuando termina un teatro y ¡pum! Bajan así el telón. Bueno, eso es el todo. Se acabó. Él vino y dice, yo vine a cumplir la ley, no a quitarla. Él cumple esto. Entonces se terminó. Él es el que nos justifica. Y es importante que podamos entender esto, que el bautismo cristiano es solo de aquellos que profesan fe o profesan arrepentimiento y fe. Los que creemos eso, que en esto, en el nuevo pacto, son los nacidos de nuevo. No es una membresía mixta de cristianos. No es como por ahí que dicen, no, hay trigo y cizaña. Solamente hay trigo. Porque el domingo que viene vamos a ver que ya Juan está preparando, hablando del hacha. Y está hablando de esa separación que está haciendo el Señor Jesucristo. Cuando está entre la paja y el trigo. Nos está diciendo sí lo mismo acá, aunque ahora pueden estar mezclados. Y escuche, incluso se pudieron haber filtrado incluso en la membresía, como que no, mostrando una falsa piedad con la membresía, con el pastor. El asunto es que cuando venga el aventador que va a aventar y va a tirar como hacía en el aire, y el viento se llevaba la paja y caía por el peso del trigo, ese día el Señor va a saber quién son. Por eso no podemos decir una persona, sí, porque se bautizó, ahora parte de la membresía. Y no pasó nada en su corazón. No fue circuncidado en el sentido espiritual. Porque yo sé que los padres bautistas entienden, sacan ese texto porque Cristo es nuestra circuncisión. Y con eso, con que Cristo es nuestra circuncisión, ya quieren aplicar el antiguo pacto. No, eso de circuncisión, ¿sabe qué era? Una circuncisión en el corazón. No en el prepucio, en la carne. No dice circuncisión, si usted entiende, en el prepucio, o sea, en la parte del hombre, sino en el corazón. Él iba a cortar la carne. No sé si entiende. Por eso doblan incluso ese texto para decir que esto es nuestra circuncisión. No, circuncisión de cortar todo lo carnal.
en el sentido, en el corazón y espiritual. Espero que lo hayan entendido, porque a lo largo de todo nuestro nuevo recorrido que estamos haciendo, amado por el libro de Mateo, está mucho para que se cumpliera, como dijo el profeta. Y para eso es vital que ustedes entiendan esto. No podemos estar ahí como estos fariseos que ponían cosas y unían cosas viejas con las nuevas. Y no, Jesucristo está diciendo, Juan, estamos viendo diciendo, se terminó, se acabó eso, se terminó. Y Juan el Bautista, es esa bisagra, esa puerta que está cerrando ese periodo profético del Antiguo Testamento que anunciaba la inminente llegada del Mesías y su reino. Ahora la pregunta es, Cristo ya llegó, esto pasó hace más de 2026 años, ¿qué hará usted? Que sigue yendo a la iglesia, cantando himnos, cantando alabanza, quizá dando dinero, cree que se porta bien y vive bajo un sistema legalista de cumpliendo cosas, como vamos a ver con estos fariseos. Porque si es así, la simiente de la vibra todavía está en usted. No ha pasado nada con usted. No ha entendido lo que es estar en el nuevo pacto. Entonces, ¿ha pasado eso? Jesucristo ha venido adentro de usted, en el nuevo pacto, el Santo Espíritu adentro de usted. Porque si ha venido así, bueno, sí, es necesario que vengan las obras, pero las obras vienen un resultado de la regeneración y empieza la santificación. Espero que hayan entendido un poquito de esta transición del antiguo pacto al nuevo pacto.